la cima de la carrera de Gerardo Ortiz, nadie sospechaba la devastadora tragedia que se escondía tras la fama y que él mismo no se atrevía a afrontar. Entonces, la verdad, estalló: su esposa Diana Hassel lo había engañado con varios hombres. Este trágico final no solo destrozó el corazón de Gerardo, sino que también conmocionó a todo el mundo de la música. Diana me engañó. Y no solo una vez. Con esa frase tan cruda y tan contundente, Gerardo Ortiz resumiría años después el golpe emocional más devastador de su vida. A sus 42 años, cuando creía haber construido un hogar sólido junto a la mujer que eligió como compañera de vida, descubrió que aquella estructura que tanto le costó levantar se sostenía sobre una mentira dolorosa. Nada en su carrera, ni siquiera las presiones del éxito lo habían preparado para enfrentar una traición tan profunda. Y mientras su voz se quebraba al admitirlo, también se desmoronaba la imagen de seguridad que siempre había proyectado ante el público. Durante mucho tiempo, Gerardo pensó que su relación con Diana era uno de los pocos refugios reales que tenía lejos del escenario. En medio de giras interminables, entrevistas, compromisos y la atención constante de millones de seguidores, él encontraba en su esposa un lugar donde descansar emocionalmente. Al menos eso creía. Lo cierto es que había señales, pequeñas grietas que trataba de ignorar, pensando que todo era parte de la rutina del desgaste natural de cualquier relación estable. Pero la verdad, esa que se esconde entre silencios y gestos sutiles, ya estaba intentando gritar desde hace tiempo. La primera alarma surgió cuando Diana comenzó a distanciarse. Ella, que antes lo llamaba a cada rato, ahora tardaba horas en responder un mensaje. Las conversaciones entre ambos se volvían cortas, mecánicas, llenas de excusas y silencios incómodos. Gerardo le preguntaba si estaba bien, si había algún problema, pero si ella está. Ella respondía con evasivas, y aunque él intentaba convencerse de que todo era temporal, en su interior empezaba a crecer una inquietud difícil de controlar. Ese tipo de inquietud que nace cuando presientes una verdad que no quieres ver. El segundo indicio llegó cuando ella comenzó a viajar con frecuencia sin explicaciones claras. Decía que visitaba amigas, que necesitaba tiempo para sí misma, que estaba trabajando en proyectos personales. Gerardo, acostumbrado a respetar el espacio de la gente que ama, decidió no presionarla. Sin embargo, cada regreso de Diana traía consigo un aura extraña. Estaba más distante, más fría, y parecía evitar el contacto visual. Él notaba cómo la conexión se debilitaba, cómo ese amor que antes fluía sin esfuerzo ahora era una sombra del pasado. Lo que realmente empezó a consumirlo fue el cambio repentino en su actitud hacia su propio esposo. Diana ya no mostraba interés en los logros de Gerardo, ni celebraba sus triunfos musicales como antes. Al contrario, parecía irritarse con su éxito, como si la presencia pública del cantante fuese un recordatorio que prefería evitar. Gerardo sentía que su matrimonio se estaba desmoronando lentamente, pero no tenía pruebas, solo intuiciones. Y aún así, lo más duro era admitir que quizá no estaba siendo paranoico, que algo se estaba rompiendo de verdad. Un día, mientras él revisaba su agenda de presentaciones, encontró algo que lo dejó inmóvil. Un mensaje en el teléfono de Diana. No un mensaje cualquiera, no una conversación amistosa. Era un texto explícito, cariñoso, íntimo, enviado por un hombre que él no conocía. Su corazón comenzó a latir de manera descontrolada, su cuerpo tembló, y su mente se negó durante unos segundos a aceptar lo que estaba leyendo. Pero lo que lo destruyó por completo no fue ese mensaje. Fueron los mensajes siguientes de otros nombres distintos, todos con el mismo tono, la misma cercanía, la misma traición. En ese instante, Gerardo sintió cómo se le caía el mundo encima. No era un engaño aislado. Diana estaba involucrada con varios hombres al mismo tiempo. La mujer a la que él había entregado todo su amor, toda su confianza, había construido una doble vida a sus espaldas. Todo lo que él había defendido, todo lo que había sacrificado por mantener el hogar en equilibrio, se desmoronaba en cuestión de segundos. El impacto emocional fue brutal. Él se quedó sentado en silencio durante minutos, sin saber si llorar, gritar, o simplemente aceptar que su vida ya no sería la misma. Las manos le sudaban, la respiración se le entrecortaba.
y un pensamiento oscuro aparecía una y otra vez. ¿Cómo no lo vi venir? Pero la traición cuando llega de quien más amas, siempre es inesperada. A partir de ese momento, inició para Gerardo un proceso de dolor que marcaría profundamente su historia. Lo que vendría después no solo afectaría su vida sentimental, sino también su identidad como hombre, como artista y como ser humano. Y lo peor estaba aún por llegar. A medida que Gerardo intentaba recomponer su mente después del hallazgo devastador en el teléfono de Diana, no pudo evitar repasar mentalmente cada detalle de los últimos meses buscando patrones que antes había preferido ignorar. En sus 42 años, había enfrentado presiones inmensas dentro del mundo musical, pero nunca imaginó que el dolor más profundo vendría desde su propio hogar. Y sin embargo, al mirar atrás, comprendió que la historia no empezó con un mensaje descubierto por accidente. Empezó mucho antes, en pequeñas actitudes, que parecían insignificantes, pero que ahora se revelaban como piezas fundamentales de un rompecabezas que él no quería armar. Todo comenzó cuando Diana dejó de acompañarlo a sus presentaciones. Ella siempre había sido su apoyo silencioso, la persona que se sentaba entre el público con orgullo mientras él brillaba en el escenario. Pero un día, sin explicación clara, empezó a decir que estaba cansada, que prefería quedarse en casa, que necesitaba tiempo para ella. Al principio Gerardo lo entendió. La vida al lado de un artista podía ser agotadora. Pero con el pasar de las semanas, la ausencia se volvió rutina. Diana ya no preguntaba cómo había ido el concierto, no felicitaba los logros del cantante, y ni siquiera mostraba interés por los proyectos que antes la emocionaban. Ese desapego afectó profundamente a Gerardo. Sentía que algo en el corazón de su esposa se estaba cerrando, que ya no lo miraba como antes, que sus ojos estaban en otro lugar, quizás en otra persona. Pero como tantos hombres que prefieren evitar el conflicto, decidió callar esperando que la situación se resolviera sola. Un error que más tarde lamentaría. La siguiente señal fue aún más inquietante. Diana comenzó a cuidar obsesivamente su apariencia física. Pasaba horas frente al espejo, compraba ropa nueva con frecuencia y recibía mensajes constantes en su teléfono que según ella eran relacionados con trabajo. Sin embargo, cuando Gerardo le pedía que le contara más, ella respondía con un tono cortante, casi molesto, como si su curiosidad fuera una intrusión. Nunca antes había sido así. Y aunque Gerardo intentaba convencerse de que quizá solo estaba pasando por una etapa de cambios personales, en el fondo, sabía que aquello no era normal. Un momento particularmente preocupante ocurrió durante una cena familiar. Diana permaneció con el teléfono en la mano toda la noche, enviando y recibiendo mensajes sin descanso. Cuando Gerardo suavemente le comentó que tal vez podía dejarlo a un lado, un momento, ella reaccionó con una irritación tan desproporcionada que dejó a todos desconcertados. Se levantó de la mesa y se encerró en la habitación alegando que nadie la entendía. Esa escena dejó una herida silenciosa en Gerardo, una señal que intentó minimizar pero que ahora adquiría un significado devastador. La distancia emocional también se reflejó en la intimidad. Diana parecía evitar cualquier acercamiento físico, poniendo excusas constantes para no compartir momentos que antes eran naturales entre ellos. Gerardo comenzó a preguntarse si estaba fallando como esposo, si quizá la había descuidado, o si el ritmo de su carrera había afectado más de lo esperado su relación. Pero por más que intentara hablar con ella, Diana siempre encontraba la forma de desviar la conversación, dejando a Gerardo con una sensación amarga de vacío. El comportamiento de su esposa cambió todavía más cuando comenzó a tener nuevas amistades. Personas de las que nunca había oído hablar, nombres que aparecían en conversaciones casuales, sin contexto ni explicación. Diana aseguraba que eran compañeros de proyectos, contactos profesionales, pero jamás lo invitó a conocerlos, ni quiso detallar quiénes eran realmente. El cantante, que siempre había confiado en ella, empezó a sentir que algo se escapaba de sus manos, que la mujer a la que amaba se alejaba cada día un poco más. La acumulación de señales, silencios y evasivas comenzó a desgastar emocionalmente a Gerardo. Sus noches se volvieron inquietas, su mente un laberinto de preguntas sin respuesta.
Intentaba concentrarse en su trabajo, pero incluso en el escenario donde siempre había encontrado refugio, se sentía desconectado. Había una sombra constante siguiéndolo, una sombra hecha de dudas y presentimientos que lo consumían lentamente. La realidad era clara. Antes de descubrir la traición, Gerardo ya estaba viviendo una separación emocional. Diana ya no estaba presente, ya no compartía su vida con él. Y aunque aún no hubiese pruebas, su corazón sabía que el amor de su esposa estaba en otra parte. Lo que él no imaginaba era la magnitud del engaño que estaba por enfrentar. Porque la traición no solo existía, sino que se repetía con varios hombres. El día en que todo se derrumbó, definitivamente, empezó como cualquier otro sin señales aparentes de que su vida cambiaría para siempre. Gerardo había regresado de un viaje corto por trabajo y como siempre esperaba encontrar en su hogar un poco de calma después de días de presentaciones, entrevistas y compromisos. Sin embargo, apenas cruzó la puerta sintió un ambiente extraño, una tensión silenciosa que no supo explicar. Diana no estaba en casa, algo que no era inusual en ese periodo, pero había pequeños detalles que despertaron inmediatamente su inquietud. Un perfume que no era el suyo. Una copa de vino fuera de lugar. Una sensación de que alguien más había estado allí, hacía muy poco. Gerardo intentó calmar su mente pensando que quizá estaba exagerando. Pero la inquietud se volvió más intensa cuando vio un arreglo de ropa tirado sobre el sofá. No eran prendas de Diana. Tampoco eran suyas. Su corazón comenzó a acelerarse de forma abrupta. Una mezcla de adrenalina y terror se apoderó de su cuerpo. Caminó por la casa con pasos lentos, casi temiendo lo que pudiera encontrar. Cada rincón parecía susurrar una verdad que él no quería escuchar. Fue en ese momento cuando escuchó un sonido que heló su sangre, una risa masculina proveniente de la habitación principal. Una risa relajada, íntima, cómoda. El tipo de risa que nunca debería escucharse en el dormitorio de un matrimonio, si no es la del propio esposo. Gerardo sintió cómo su pecho se apretaba, cómo sus manos temblaban. Durante unos segundos se quedó inmóvil frente a la puerta, paralizado entre la necesidad de saber y el miedo de confirmar lo que su intuición había gritado durante meses. Con una mezcla de dolor y furia, abrió la puerta. La escena que encontró lo marcó para siempre. Diana estaba allí en la cama que compartían con un hombre que él no había visto jamás. La traición no era una sospecha, no era un presentimiento, no era un rumor. Era una imagen viva frente a sus ojos. Una imagen que ningún ser humano debería presenciar jamás. El silencio que siguió fue desgarrador. Diana se cubrió rápidamente, sorprendida y aterrada. El hombre se levantó torpe buscando sus cosas mientras balbuceaba excusas sin sentido. Pero lo único que Gerardo escuchaba era el sonido de su propio corazón rompiéndose. Sin embargo, esta no sería la peor parte. Cuando Diana trató de justificar lo injustificable, en un intento desesperado por suavizar la culpa, pronunció una frase que destruyó a Gerardo aún más. No es el único... No lo entiendes. En ese instante, él comprendió que la infidelidad no había sido un error puntual. No era un desliz ni un momento de debilidad. Era una conducta repetida. Una serie de encuentros escondidos organizados sostenidos en el tiempo con varios hombres diferentes. Y mientras ella hablaba admitiendo entre líneas la magnitud del engaño, Gerardo sintió una mezcla indescriptible de vergüenza, humillación y desesperación. La conversación se volvió caótica. Diana lloraba, intentaba explicarse, decía que se había sentido sola, que él viajaba demasiado, que necesitaba atención. Pero esas palabras solo profundizaban la herida, porque lo que estaba diciendo era que el amor que él le había dado no había sido suficiente para mantener su lealtad, que su compromiso, sus esfuerzos y sus sacrificios no habían bastado, que él sin quererlo había estado compartiendo su vida con alguien que no lo valoraba ni lo respetaba. Gerardo, incapaz de contener el dolor, salió de la habitación tambaleándose. Sentía náuseas, la cabeza le daba vueltas y su pecho ardía como si estuviera a punto de colapsar. Era difícil comprender cómo una historia construida durante años podía desmoronarse en cuestión de minutos. Pero lo más cruel era darse cuenta de que esa historia quizá había estado rota desde mucho antes.
que él había vivido engañado durante meses, tal vez años. En los días siguientes, la escena se repetía en su mente como una película imposible de detener. Cada detalle, cada gesto, cada sonido se convertía en un martillazo emocional. La traición se volvió un peso insoportable que afectaba su ánimo, su salud y su capacidad para trabajar. Los fanáticos lo veían distante, apagado, sin la energía habitual que lo caracterizaba. Pero nadie imaginaba la gravedad de lo que estaba viviendo. Ese momento en el dormitorio no solo destruyó su matrimonio, también destruyó una parte importante de su identidad, aquella parte que creía firmemente en el amor, la lealtad y la familia. A partir de ahí, Gerardo tendría que enfrentar un proceso emocional devastador, del cual no sería fácil levantarse. Después de aquel descubrimiento brutal, Gerardo Ortiz entró en una etapa de quiebre emocional tan profunda que incluso quienes lo conocían desde hacía años no lograban reconocerlo. Para un artista acostumbrado a dominar escenarios, controlar multitudes y proyectar fuerza, enfrentar una devastación íntima como esa era una batalla completamente distinta. La traición de Diana no solo lo hirió como esposo, lo fracturó como ser humano, como hombre, como figura pública que siempre había intentado proteger su vida privada del escándalo. Ahora, sin embargo, el escándalo se había instalado en su interior. Los primeros días fueron un desierto emocional. Gerardo se encerró en casa evitando cualquier interacción. Pasaba horas sentado sin moverse, con la mirada perdida, reprimiendo lágrimas que terminaban escapándose cuando menos lo esperaba. No comía bien, no dormía, y cuando lograba cerrar los ojos, las imágenes de Diana y aquel hombre aparecían de inmediato, empujándolo nuevamente hacia la angustia. Era como si la traición se hubiera convertido en una sombra que lo seguía a todas partes, recordándole una y otra vez que su mundo ya no existía como antes. Las noches eran las peores. La habitación que antes compartía con su esposa se había transformado en un espacio lleno de fantasmas emocionales. Cada rincón parecía contener un fragmento del engaño. La cama, las cortinas, los muebles. Todo estaba impregnado de un dolor insoportable. A veces, incapaz de soportarlo, salía a conducir sin rumbo fijo, recorriendo calles vacías hasta el amanecer, solo para evitar regresar a aquel lugar que ahora le provocaba náuseas. Su círculo cercano comenzó a preocuparse seriamente. Familiares y amigos notaron que Gerardo hablaba poco, y cuando lo hacía su voz se escuchaba cansada, apagada, como si hubiera envejecido de golpe. Uno de sus hermanos intentó animarlo recordándole sus logros y su fuerza, pero Gerardo apenas respondía. No se trataba de autoestima herida, era algo más profundo. Era la sensación de haber perdido la confianza en todo, incluso en su propio juicio. Se preguntaba a cada minuto cómo pudo no ver las señales, cómo permitió que su vida se desmoronara frente a él sin darse cuenta. La música, su refugio de siempre, también dejó de tener sentido. Las guitarras parecían pesadas, las letras no fluían, y cada melodía que intentaba componer terminaba mezclándose con emociones de tristeza y rabia. En el estudio sus productores lo miraban en silencio, comprendiendo que no estaba listo para volver al trabajo. Gerardo sentía que su voz había perdido fuerza, como si la traición le hubiera arrebatado incluso la capacidad de expresarse. Para alguien cuya vida giraba en torno al escenario, esa sensación era devastadora. A medida que los días pasaban, la herida se profundizaba en otros aspectos. Su relación con el público también sufrió. Durante una presentación especial que ya estaba programada antes del escándalo, Gerardo subió al escenario con el rostro tenso y la mirada caída. Aunque cantó, no era el mismo. Los fanáticos lo notaron de inmediato. Su energía estaba quebrada, su sonrisa ausente. Muchos se preguntaron qué estaba pasando, pero él no tenía fuerzas para fingir felicidad. Era evidente que estaba viviendo algo grave. En privado, los ataques de ansiedad comenzaron a aparecer. Palpitaciones fuertes, respiración acelerada, sensación de ahogo. Gerardo, que siempre había sido un hombre seguro y firme, ahora luchaba contra una vulnerabilidad que nunca había conocido. Las crisis lo dejaban temblando durante minutos, con el corazón acelerado y las manos sudorosas, incapaz de recuperar el control. Y aunque intentaba aparentar estabilidad ante los demás, la realidad era que su salud emocional estaba deteriorándose rápidamente.
Incluso su identidad como hombre empezó a tambalearse. La infidelidad múltiple de Diana lo llevó a cuestionarse de manera obsesiva. ¿Qué tenía él de malo? ¿Por qué no había sido suficiente? ¿Qué buscaba ella en otros hombres que no encontraba en él? Estos pensamientos corrosivos lo perseguían sin descanso, alimentando un dolor que no parecía tener salida. Pero lo más peligroso era la soledad emocional en la que se encontraba. Aunque estaba rodeado de personas que lo querían, sentía que nadie podía comprender realmente la magnitud de su sufrimiento. Era un dolor silencioso, asfixiante que se acumulaba dentro de él como un peso cada vez más insoportable. Y en medio de esa espiral oscura, Gerardo comenzó a perder la noción del tiempo, dejando que los días pasaran sin propósito, atrapado en una tristeza que amenazaba con consumirlo por completo. En esa etapa, aún no sabía que lo peor del proceso no sería la traición en sí, sino la reconstrucción posterior, ese intento de recomponer un corazón roto cuando las piezas ya no encajan como antes. Lo que venía después definiría su historia para siempre. Con el paso de las semanas, Gerardo Ortiz llegó a un punto donde la herida emocional dejó de ser solo un dolor profundo y se convirtió en un abismo que amenazaba con tragárselo por completo. A pesar de los intentos de su familia por sostenerlo, de los mensajes de apoyo de los fanáticos y de las distracciones que su equipo de trabajo trataba de ofrecerle, nada lograba aliviar el peso que llevaba en el pecho. Era como si cada día amaneciera con menos luz, como si la traición de Diana hubiera nublado su capacidad de sentir cualquier cosa que no fuera tristeza, frustración o rabia. El momento que definiría el final de esta historia comenzó cuando decidió enfrentar a Diana una última vez. No buscaba explicaciones porque ya no quedaba nada por explicar. Buscaba cerrar un ciclo que estaba consumiendo su salud. La cita se dio en un lugar neutral, un café discreto donde nadie los reconocería. Diana llegó con una actitud tensa, evitando el contacto visual. Gerardo, por su parte, lucía agotado con ojeras marcadas y una expresión que mezclaba dolor y resignación. Lo que siguió fue una conversación difícil. Diana admitió nuevamente que había estado con varios hombres, pero esta vez habló con una frialdad que sorprendió a Gerardo. No había arrepentimiento real, solo explicaciones vagas que culpaban a la distancia a los viajes a la fama. Cada palabra era un golpe que profundizaba el daño. En un momento Gerardo comprendió que no había nada que rescatar, que el amor que él había puesto sobre la mesa durante años no tenía espacio en el corazón de aquella mujer. Y así, con la voz firme aunque quebrada, decidió poner fin a su matrimonio. La separación fue un proceso doloroso, lleno de trámites legales, discusiones y recuerdos que se volvían más pesados cada vez que tenía que abrir una caja o vaciar un cajón. Pero lo peor fue la soledad posterior. Gerardo regresó a una casa que ya no se sentía suya. Todo le recordaba a Diana: las fotografías, los perfumes, los regalos de aniversario. En un arranque de desesperación emocional, decidió guardar todo lo que pertenecía a su ex esposa, intentando borrar cualquier rastro que pudiera abrir nuevamente la herida. Pero ese vacío solo intensificó la sensación de pérdida, como si de pronto su vida entera careciera de sentido. El impacto en su carrera también fue grande. Gerardo tuvo que cancelar varias presentaciones porque no conseguía mentalmente sostenerse en un escenario. Sus fanáticos se preocuparon al verlo desaparecer de las redes sociales y al notar la falta de actividad profesional. Su equipo de trabajo describiría esos días como la etapa más oscura del cantante, una mezcla de silencio, aislamiento y lucha interna por recuperar algo de estabilidad. En una de esas noches solitarias, Gerardo decidió visitar el estudio donde había grabado algunos de los éxitos más importantes de su carrera. Quería encontrar consuelo en la música, aunque fuera solo por unos minutos. Pero al tomar la guitarra se dio cuenta de que sus manos temblaban. Su voz no salía. Su corazón estaba tan quebrado que incluso su talento, ese don que había sido su refugio desde joven, se encontraba paralizado. Era como si la traición hubiera borrado su capacidad de sentir a través del arte. Ese descubrimiento lo afectó aún más que cualquier lágrima derramada. Sin embargo, fue justamente ese momento el que lo obligó a tomar una decisión definitiva, alejarse de todo para poder sanar.
Decidió detener su ritmo de trabajo, dejar que los rumores se apagaran solos y concentrarse en reconstruirse emocionalmente. Había tocado fondo y aunque la salida del pozo parecía lejana, sabía que quedarse allí sería aún más destructivo. Los meses que siguieron fueron silenciosos, llenos de introspección y de pequeños esfuerzos por recuperar su bienestar. Gerardo comenzó terapia, retomó contacto con amigos que hacía años no veía, y poco a poco fue entendiendo que el dolor no desaparece de un día para otro, pero sí puede transformarse. Comprendió que la traición de Diana no definía su valor como hombre ni su futuro. Pero el final de esta historia siguió siendo trágico en un sentido emocional. Gerardo nunca volvió a amar de la misma manera. La herida dejó una marca profunda, una desconfianza que lo acompañaría durante años. No se trató solo de perder a una esposa, se trató de perder una parte de sí mismo que tardaría mucho tiempo en recuperarse. Y aunque logró volver a la música, aunque el público volvió a aplaudirlo, aunque su carrera volvió a levantarse, quienes lo conocen aseguran que algo en él cambió para siempre. Una luz se apagó, una inocencia emocional se perdió, y la sombra de aquella traición nunca desapareció del todo. La historia de Gerardo Ortiz nos deja una verdad dolorosa pero profundamente humana. Incluso los hombres más fuertes, más admirados y más exitosos pueden quebrarse cuando el corazón es traicionado. La infidelidad de Diana no solo destruyó un matrimonio, fracturó su confianza, su estabilidad emocional y su forma de ver el amor, pero también reveló algo importante, que incluso en medio de la oscuridad más profunda siempre existe un punto en el que uno puede decidir levantarse. Gerardo aprendió con lágrimas y silencios que el valor no está en evitar el dolor sino en enfrentarlo, que la traición puede romperte pero no tiene por qué definirte. Y aunque su proceso de reconstrucción fue lento, lleno de tropiezos y heridas abiertas, logró recuperar algo esencial: la fuerza de seguir adelante, incluso cuando el pasado pesa demasiado. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a reflexionar sobre tus propias batallas emocionales. Todos hemos tenido momentos en los que sentimos que el mundo se derrumba, pero también tenemos la capacidad de reconstruirnos. Y si quieres seguir explorando relatos llenos de emoción, verdad y humanidad, te invito a suscribirte al canal, a activar las notificaciones y acompañarnos en cada nuevo video. Aquí siempre encontrarás historias que hablan desde el alma.